quiero hablar acerca de un tema que creo que todos estamos involucrados. Tiene que ver con el quebranto, pero también junto con el quebranto tener la esperanza de que el Señor nos puede restaurar. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por quebrantos, algunos más, otros menos. Hay dos tipos de quebranto que siempre he señalado. Uno, que tiene que ver cuando voluntariamente tú decides quebrantarte ante el Señor. Estando bien, con una buena economía, con una buena salud, pero tú sabes que delante del Señor debes estar quebrantado. ¿Y quién no? Delante del Señor, ¿quién puede estar así como si nada? Los personajes de la Biblia señalan que cuando tuvieron un encuentro con el Cristo, con el Señor glorificado, todos cayeron a tierra. Todos lo primero que dijeron: ten misericordia de mí, soy pecador. Como Pedro, al ver la pesca milagrosa, ¿qué dijo Pedro? ¿Oh, eres un gran profeta? No, le dijo: ten misericordia de mí, soy un pecador. Isaías en el Antiguo Testamento ve la gloria del Señor, ve al Señor en una manifestación extraordinaria. Lo primero que dice Isaías: soy un hombre muerto. Mis ojos han visto al Señor en una teofanía. Y así podemos seguir la lista de muchos personajes en la Escritura que cuando tuvieron de verdad un encuentro glorioso con el Señor, lo primero que vino ahí un quebranto. ¿Cuál es el segundo quebranto? Es cuando nosotros no nos quebrantamos voluntariamente y Dios permite que algo ocurra. Dios permite que algo pueda provocarnos el quebranto. Bueno, las estadísticas dicen que la mayoría es el plan B. Porque en el plan A nos cuesta quebrantarnos ante el Señor. En el plan A, cuando todo lo tenemos en nuestro control, parece que vemos a Dios solamente como un amigo. Y ese concepto de que Jesús es mi amigo, cantamos Jesús mi fiel amigo, es verdad que Jesús tiene una relación como que si fuéramos amigos, pero Él no es nuestro amigo. Él es el Señor. Él es Rey de Reyes. Él no es el copiloto de tu auto. Yo he visto algunos eslogan ahí pegados antiguamente: Jesús mi copiloto. ¿Cómo va a ser tu copiloto, hermano? Él no es el copiloto de nadie. Él es el Señor. Sí, podemos tener una relación con Él como un amigo, pero Él es más que un amigo. Él es nuestro Dios. Joel, capítulo 2, versículo 28, tremenda promesa, que tuvo un cumplimiento en el día de Pentecostés, pero también tendrá un cumplimiento antes que el Señor venga. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ponga atención con el versículo 28. Hay una preposición, dice: y después de esto. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Porque después de esto hay un antes de esto, ¿cierto? Obvio, lógico. Quiero hablar el antes de esta promesa, el antes de un derramamiento del Espíritu Santo, el antes de dones del Espíritu manifestado, el antes de una gloria de Dios. ¿Qué tiene que ver con el antes? El quebrantamiento. Padre, te pedimos que nos hables a través de la exposición de tu palabra. Señor, en tu mano me dispongo para hablar un tema delicado, fuerte. Tú me has hablado a mí, me has quebrantado en algunas áreas, Señor, y te pido que nos quebrantes a todos y voluntariamente disponemos el corazón para quebrarnos ante ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El término avivamiento es un término contemporáneo. Los apóstoles no ocuparon el término avivamiento, los profetas tampoco. Es un término que hemos acuñado y este término se suscitó a fines del siglo XIX, con los grandes avivamientos que se manifestaron en India, en Chile también, al inicio del siglo XX, y también en otras latitudes del planeta. El concepto de avivamiento es algo nuevo relativamente.
Pero también hemos entendido que el avivamiento no podemos encapsularlo solo en un concepto, sino que también es una experiencia. Yo creo que mis inicios en el Señor fueron en un avivamiento. Siempre le he contado a ustedes las glorias pasadas, que cuando conocí al Señor en un mover de Dios tan grande, en la década del 90, era un cabro chico, pero vi la gloria de Dios como nunca después la he visto, como nunca después la he visto. Las reuniones que teníamos comenzaban a las 7 de la tarde, no tenían horario término. Yo nunca he visto después de eso algo así. Lo que yo he visto en este tiempo, desde este púlpito, que algunos antes de las 1:30, ya a las 2 salen arrancando. ¿Por qué? Porque tienen bastantes asuntos que hacer y se entiende. Pero en aquel momento que yo les menciono, del año 97 hasta el 99, las reuniones seguían hasta las 12, 1 de la mañana. En aquel tiempo no habían, y acá hay testigos, está Cristina aquí, está Cristian, ellos vienen de la misma iglesia donde experimentamos ese avivamiento. Todos los domingos había liberación de demonios, todos los domingos. Es de verdad que mi impacto con el Señor también me provocaba miedo porque no entendía mucho. Lo único que yo recuerdo que en pleno culto, antes de la predicación, en cualquier momento, mi papá también es testigo porque viene de ahí, mi madre también, la hermana María. Era común ver que a las personas la agarraban así como los estadios, los espectáculos, ¿viste los espectáculos en el estadio? Lo agarraban, lo llevaban a la cocina del sector de la liberación y por los pasillos llevaban a la gente así, bramando. La verdad es que hay gente que no lo entiende y cualquiera diría, esto es una locura. Hermanos amados, cuando hay un mover del Espíritu Santo, no podemos encapsular el mover de Dios. Yo vi cosas de las cuales no puedo hacer doctrina. Hay experiencias de las cuales yo atesoro con mi esposa que hemos tenido, de las cuales no lo voy a implementar como una doctrina, pero uno lo atesora en el corazón. A veces nosotros nos burlamos, por ejemplo, de este acto, que lo tiene un evangelista en Estados Unidos que tiró la chaqueta, en Argentina también. Pero entre broma y broma, usted sabía que mucha gente sí fue tocada por el Espíritu Santo por el acto de haber lanzado la chaqueta. Tal vez alguien no está de acuerdo, no va a ser mi forma, no voy a tirar nunca la chaqueta, a lo mejor. Pero, hermano, hay asuntos que no entendemos por el Espíritu. ¿Quién entiende que a un endemoniado se le eche fuera el demonio pisándole el pie? Bueno, el gran evangelista G. Ávila echó fuera un demonio pisándole el pie a un endemoniado. ¿Quién entiende a Jesús que con escupo sana los ojos de alguien que está ciego? ¿Quién lo entiende? Obviamente el apóstol Pablo no habla del escupo santo, no habla de la chaqueta, pero son experiencias, hermanos, que a veces nosotros lamentablemente como que nos ponemos tan cuadrados y nos burlamos. Yo les pido algo, que tengamos discernimiento del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal que cree en las manifestaciones del Espíritu. Obviamente todo tiene que ser en orden, por supuesto, pero no cuestione asuntos que a veces son netamente el Espíritu Santo. Generalmente los que los cuestionan son personas que nunca han tenido una experiencia mayor con el Espíritu. Generalmente. Quiero que me acompañe ahí al capítulo 1 de Joel, que es ahí, por favor, porque vamos a ver 2 etapas que tienen que ver con, primero, el quebrantamiento y la restauración. El capítulo 1 habla del quebrantamiento, el capítulo 2 de la restauración. Y Joel escribe probablemente entre los años 830 al 750 a.C., donde había bastante paganismo en Israel y en Judá. Cuando Joel recibe esta revelación y esta profecía, Acab, uno de los peores reyes de Judá, él había traído una idolatría terrible sobre la nación y estaba ya terminando su periodo cuando Dios levanta a Joel. O sea, Dios siempre va a levantar hombres y mujeres de Dios, y en este tiempo a una iglesia en los momentos más oscuros de una nación. Dios levanta a Joel también en el periodo de la restauración de la nación de Israel y de Judá. Hizo justicia en favor de Israel
exterminando toda la dinastía de Acab, toda la familia. En ese tiempo, cuando el Señor ocupa a Joel, viene restauración, ocupa también a un rey llamado Jehú. ¿Sabe lo que hizo Jehú? Sacó toda la idolatría pagana. Aunque al final de su periodo Jehú, como decimos en el buen chileno, guatio, permitió que hubieran becerros de oro también en algunos lugares altos. Pero de alguna u otra forma, cuando hay quebranto, hay respuesta y restauración, y Dios ocupa personajes o ocupa la iglesia para restaurar. Por otra parte, cuando está Jehú en Judá, en este caso en el reino del sur, Dios levanta al rey Joás, que trajo una reforma parecida a la de Josías en el templo. O sea, cuando hay un quebranto, ¿sabe lo que Dios puede hacer? Transformar una comuna, transformar una nación, porque eso es un avivamiento. Avivamiento no es solamente un culto lindo, avivamiento trasciende todo estrato social, trasciende todo estrato político. Hay un impacto y eso es lo que yo anhelo de todo corazón. Que haya un avivamiento real. Hoy escucho que dicen algunos en Chile, estamos en avivamiento. No, eso no es avivamiento, es un mover de Dios. Pero Dios quiere aún hacer algo mayor. Entonces, en ese contexto histórico, Dios levanta al profeta Joel. Entonces, lo primero que tenemos que observar es la etapa del quebrantamiento que tiene que ver principalmente por el pecado, en este caso, lo que le está ocurriendo al pueblo. Vamos a ver que hay una devastación material, espiritual y emocional. Vuelvo a decir, existen dos alternativas. Me quebranto ante el Señor sin tener ningún problema de salud, estar bien. Me quebranto voluntariamente o ¿qué voy a esperar? ¿Que me venga una devastación material? ¿Una devastación espiritual, emocional? Cada uno sabe. Acompáñeme por favor ahí en Joel capítulo 1, versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las otras generaciones. ¿Qué cosa va a contar este pueblo? Que lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta. Comió lo del revoltón de lo que había quedado. Es decir, vemos una devastación natural que le ocurre al pueblo, que le ocurre probablemente a Judá como a Israel. Estos dos reinos divididos están padeciendo de una catástrofe natural. Cuando tú lees todo el capítulo de Joel, te vas a dar cuenta que había sequía. Te vas a dar cuenta que habían incendios forestales. Te vas a dar cuenta que el trigo, el grano, que el aceite, el olivo, el producto de la higuera, todo estaba consumido. No solamente se había secado, estaba quemado. Había una sequía terrible. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Que es una devastación de menos a más. Es una metamorfosis progresiva de un insecto llamada la langosta, que algunos académicos teólogos dicen que era un mensaje figurado, implicando de que había una nación que se acrecentó para invadir a este pueblo. De hecho, Joel dice, de esta manera, dice Joel, que vinieron como dientes de león. Eso es lo que dice, o sea, refiriéndose a un ejército que vino con dientes de león a devorar todo lo que había. Si fue literal la langosta comiendo todo lo natural, o si fue un ejército que devastó todo, ¿qué importa que si fue literal o simbólico? Aquí hay una devastación natural y progresiva. Dice la oruga. ¿Qué es la oruga? La oruga es la larva. La oruga lo primero que hace es comer los bordes de la hoja. No tengo ningún arbolito acá. No están los arbolitos eternos aquí. Los que llevan 15 años acá se acordarán de los arbolitos que ponían acá. Eternos. Se comen los bordes de la hoja, la parte más blanda, pero la oruga comienza a tomar fuerza hasta convertirse en el saltón, que es la ninfa.
ya comienza a tener alas más desarrolladas, se come la hoja completa. Pero no solamente se queda con las alas y comiéndose la hoja completa, sino que se convierte en el revoltón, que es el mismo bicho, la langosta, pero con alas más crecidas y más fuertes. Se come no solamente las hojas, ahora se comen las ramas más blandas. Después se convierte en la langosta, que es el insecto adulto, y se come toda la planta. ¿Qué es lo que observamos acá? Que el mal que le viene a este pueblo es de menos a más. De la misma manera, cuando uno peca ante el Señor, la devastación también viene de menos a más. Esta devastación lo llevó a la falta de recurso espiritual. Versículo 9 dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Por qué razón? Porque no estaba el recurso, el grano, no estaba el fruto de la vid. Y todo lo que eso menciona era la ofrenda de libación al Señor. Recuerde que habían dos tipos de ofrenda en el Antiguo Testamento, que era a través del animal con la sangre que se derramaba en el altar, pero también había una libación, que eran todo lo natural que producía la tierra. O sea, no había culto. ¿Se entiende? No había culto, no había adoración. Tanto así que el Señor le dice a aquellos que estaban ocupando los elementos de la adoración para sus propios beneficios, le dice: ustedes borrachos, hasta aquí se le termina la fiesta. Estoy usando el término más coloquial. Hasta aquí se le termina el carrete. ¿Por qué? Porque probablemente esos borrachos, ¿saben quién eran? Los sacerdotes. O sea, el producto que ellos tenían que administrar para entregar en libación al Señor, se lo estaban tomando ellos. Se lo estaban comiendo ellos. Eso habla de un gran pecado ante el Señor, de ocupar lo que le pertenece a Dios, haciendo usufructo para tu propio beneficio. Usted dirá: pastor, yo no soy pastor, no soy sacerdote. Usted es un sacerdote, yo también soy un sacerdote. Somos un real sacerdocio, un pueblo santo, y somos todos delante del Señor sacerdotes. Y a todos Dios nos dio recursos, tiempo, dinero, profesión, fuerza. Todos tenemos un recurso. ¿Para qué? Para darlo en ofrenda al Señor. ¿Qué es la ofrenda? La ofrenda es lo que tienes, pero también lo que eres y lo que haces. Y la pregunta es: todo lo que Dios te dio, la vida, la salud, el dinero, poco, mucho, ¿en qué lo estamos ocupando? ¿En qué lo estamos ocupando? Es verdad, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar el internet, hay que pagar las grandes cuotas de ese celular que te compraste. Sí, pero hay que hacerlo, pero ¿y el Señor? ¿Y el Señor? ¿Te estás comiendo el tiempo que le pertenece al Señor para ti? ¿Te estás deleitando? Porque el borracho se deleita tomando, ¿no? Usted no es borracho, usted no puede decir amén, pero... O los ex. A veces no nos damos cuenta, hermano, que hay pecados que los normalizamos. Y esto es para que nos observemos. Estamos en una época hedonista, es un término filosófico que tiene que ver con disfrutar y disfrutar de los placeres. Todo para mí, y algunos son más moralistas, conservadores, un término que hemos estado hablando con mi esposa, el término moralista que hemos observado como pastor, que hay mucha gente que no es espiritual, es moralista. Todos disfrutamos tener una linda familia, a todos nos gusta sacar una foto con la familia, dar gracias al Señor, pero hay mucha gente que es moralista pero no es espiritual. Un moralista es aquella persona conservadora que tiene una familia constituida, que es un buen esposo, una buena esposa. Hasta un ateo puede ser moralista, pero no es espiritual. Un espiritual, ¿sabe quién es un espiritual? Que tiene obviamente una familia sujeta al Señor, pero sabe que todo lo que es y todo lo que tiene y todo lo que hace no le pertenece a la familia, le pertenece al Señor.
Le pertenece al Señor. Denle un aplauso al Señor. Justamente el versículo 5 dice, despertar borrachos, en otras palabras, despierten los ministros del Señor. Despierten los pastores, despierten los hermanos, todos despierten. Borrachos y llorad, gemid. Todos los que bebéis el vino le pertenece en libación al Señor. Y a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Quiero decirles, queridos hermanos, que los placeres son legítimos dentro del marco del Señor y de la medida del Señor. Pero cuando alguien ya abusa de los placeres, ten por seguro que el Señor te lo va a cortar. Te lo va a cortar. La típica historia clásica evangélica del hermanito que le pedía el auto al Señor. Señor, dame un autito. Usted conoce la historia, ¿cierto? Y las promesas típicas que tiene el evangélico. Señor, si tú me das esto, yo lo dispongo para tu obra. Voy a bendecir a... Mentira. Del 100%, el 1 conozco que hace. Pasó ese hermanito que tenía el autito, ese cacharrito. Dios le dio el cacharrito. Usted conoce la historia. Y nunca más vino. ¿Por qué? Porque él se fue todos los fines de semana al litoral a disfrutar de la creación de Dios. Sí. ¿Y qué le pasó al autito? De la noche a la mañana, ¡puf!, lo chocaron. Quedó en pana. Hasta ahí quedó la bendición. Vuelvo a decir, si nosotros no reconocemos que nos estamos pasando del límite, Dios te lo va a cortar. Dios le va a poner corte. ¿Por qué el negocio no me funcionó? Bueno, el Señor sabe, no quiero ser prejuicioso. ¿Por qué el auto me quedó en pana? A mí me quedó en pana el auto, todavía lo tengo ahí, Dios tratando conmigo. ¿Por qué la economía no es la misma de ayer? ¿Por qué me vino este quebranto en la salud? Bueno, cada uno tiene que evaluar. No estoy diciendo a este púlpito que todos los problemas de la vida es por tu pecado, pero algunos sí y por el mío también. Término que no se ocupa mucho en los púlpitos de la iglesia evangélica. Término pecado, término arrepentimiento. No es popular lo que estoy hablando, pero vaya que nos hace bien. Las inyecciones más dolorosas muchas veces son las que más traen sanidad y salud a nuestro organismo. El versículo 16, 1:16, estamos en la radiografía de este pueblo y del nuestro también. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría fue arrebatada y el placer de la casa de nuestro Dios, el placer de la casa de nuestro Dios. No dice del placer tuyo, no, del placer de la casa del Señor. O sea, ¿a quién tenemos que agradar? ¿Con quién tenemos que tener nuestro mayor deleite y placer? Es con el Señor. Pero fue quitado. Fue quitado por dos razones. Despilfarraron estos hombres el recurso. Sí, pero el Señor se los cortó también. Había tristeza. Había tristeza. Y quiero que usted eche a la memoria, quienes tienen acá por lo menos 50 años hacia arriba. Usted se acordará de la crisis que tuvo Chile en el 82, creo que fue, y muchas otras. Había bastante pobreza en Chile, no sé si alguien se acordará, en la década de los 80, 70. Tener un auto, hermano, era solamente para personas muy pudientes. Y hagamos un registro histórico de cómo era la iglesia en los 70, los 80. Yo en la década de los 90 y casi 2000, casi todos los jóvenes, ¿cierto, Isaac? Andamos en bicicleta. El más top era el que andaba en bicicleta. O sea, era galán el que andaba en bicicleta. Te subo. Yo nunca tuve el privilegio de llevar a Cindy en bicicleta. Nunca tuve el privilegio. Para todos lados yo le iba a ver en bicicleta. Para todas partes en bicicleta. Y como no había muchas bicicletas que hacíamos con Isaac y otros jóvenes, como entre tres arriba de la bicicleta. ¿Y sabe cuál es mi memoria de una iglesia alegre? Sencilla. No había grandes problemas entre los hermanos. No había tanta competencia.
Justamente. La verdad es que no había tanto, pero hoy, ¿qué ocurre en Chile? Somos top one en Sudamérica, mejor posicionado en la economía, en la tecnología, y parece que el gozo se nos va. ¿Será que nos está pasando lo que le pasó al profeta Joel en ese periodo? Que estamos tomando el recurso que le pertenece a Dios y nosotros estamos comiendo y bebiéndolo todo para nuestro disfrute. La hermana Vilma, cuando recién llegó acá a Chile, siempre hermana Vilma, usted va a estar en mis mensajes, para explicarle el griego, el chileno, pero la hermana Vilma cuando llegó a Chile, justo llega en vacaciones en enero, diciembre, enero llega. Me dice, pastor, está pelada la iglesia. No, me dijo pelada, pero en términos chilenos yo lo entendí. Pelada, hermana Vilma, pelada significa vacía. Ya, eso, ya. Y yo le dije, y para mí era tan normal, dice, enero, febrero, de verdad, la iglesia en su mayoría desaparece. Y está bien, sus vacaciones. Pero dice, pero pastor, eso no pasa en Venezuela, me decía. ¿Y por qué no pasa en Venezuela? Sobre todo ahora, porque no hay recurso para, bueno, lo tienen todo ahí, es verdad, pero no hay recurso para ir a, no sé, a Miami, no. Entonces me hizo clic esto, porque pareciera que mientras más recursos tenemos, más dinero tenemos, más placeres tenemos, como que anhelamos tanto que llegue enero, que llegue febrero, y parece que no hay tanto anhelo para que llegue el domingo, no llegue el viernes, parece que no hay tanta expectativa. Amado hermano, no hay problema con tener dinero, no hay problema con tener una casa en la playa, en el campo, en la cordillera. El problema no está en eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? La raíz de todos los males es el amor al dinero, de la cual algunos se han extraviado de la fe. ¿Cuál debiera ser la solución? ¿Ser más pobre? No. Es quebrantarnos ante el Señor, teniendo mucho, no teniendo nada, estar siempre quebrantado ante el Señor, sabiendo que todo pertenece al Señor. Todo. Y hago acá, y de verdad que aquí va una radiografía, voy a pisar callo, hermano. Porque estoy de acuerdo que salgamos de vacaciones, pero usted sabía que la iglesia padece económicamente el mes de diciembre, enero y febrero. ¿Por qué? Porque nuestros ahorros están todos para que lo disfrutemos en la playita, ¿cierto? Ahí en el sol, en el campo, y está bien hasta que nos damos cuenta que no está bien cuando no somos fieles al Señor en esos meses. Le pasó al pueblo de Judá cuando estaban levantando el altar después de haber estado 70 años cautivos. El Señor envió una comitiva para restaurar el altar, el templo, y estaban los hermanos de Judá ahí trabajando en el templo. Lo primero que fue restablecer el altar, adoraron al Señor, todo iba bien y vino la amenaza de los samaritanos y lo amenazaron, lo extorsionaron diciendo que ellos eran un pueblo que traía conflicto. Todo el recurso que habían recibido de Babilonia, porque el judío en Babilonia prosperó en esos 70 años, le fue súper bien. Ellos fueron así al 3 y al 4, hermana Vilma, al 3 y al 4, poco dinero. Ellos no fueron así. Ellos fueron con recursos y ante la amenaza que hicieron, todo ese dinero, ese recurso, se lo tomaron para ellos mismos. ¿Y sabe lo que hicieron? Las casas más lindas del territorio. Y ahí levanta Dios un profeta llamado Ageo. ¿Sabe cuánto tiempo ellos estaban así? Deleitándose con el recurso que le pertenecía al Señor. El tiempo al Señor, 17 años. 17 años. Y Dios levanta al profeta Ageo. Y le dice, ustedes tienen sus casas artesonadas. Usufructo de lo que le pertenece al Señor. 17 años. ¿Cuánto tiempo tú y yo llevamos deleitándonos con la añadidura de Dios? ¿Y hace cuánto tiempo no nos entregamos el todo por el todo al Señor? ¿Hace cuánto tiempo? Todo tiene un límite. Si el pueblo no reacciona, Dios levanta un profeta para hablarle,
Para vosotros, le dice el profeta Ageo, parece que no ha llegado el tiempo. ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Son 17 años que has estado relajado. ¿Cuánto tiempo llevas relajado tú en la obra de Dios? Yo sé que estoy hablando fuerte. ¿Cuánto tiempo llevas relajada y te has conformado solamente con venir y sentarte, cantar una linda canción y solamente, si el Señor fuera un limosnero, le damos solamente 2 horas en la semana, porque en la semana estamos tan afanados en el trabajo, tan afanados en tantas cosas, que el Señor solamente está en nuestra memoria, pero no en nuestra relación. Aleluya. Al perder lo material, perdieron lo espiritual, pero también vino un problema emocional, porque lo espiritual es el asiento de todo. Versículo 10, 1:10. Si lo tiene ahí. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, tristeza, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, se perdió la unción, se perdió la dedicación, se perdió la adoración, se perdió la fe, se perdió lo más importante. ¿Qué es lo que más te provoca tristeza? ¿Perder dinero o perder tu comunión con el Señor? ¿Qué te provoca mayor tristeza? ¿Perder el trabajo o perder tu comunión con el Señor? ¿Qué te provoca mayor tristeza? ¿Perder el pololeo o perder la relación con Dios? Obre, cranda, le iba honde, le iba canda. Obre, chay, se araba canda. ¿Qué es lo que te provoca más preocupación? ¿Tus deudas de esta tierra o mis deudas que tengo con el Señor? Por eso dice, venid y estemos a cuenta. Estamos más preocupados de estar a cuenta con Falabella, con Ripley, con el banco, pero estamos preocupados de estar a cuenta con el Señor. Yo sé que el Señor está hablando fuerte. La tierra está enlutada. El apóstol Pablo habla respecto a la tristeza y hay 2 razones que provocan la tristeza. Hay una que la provoca este mundo, que es para muerte, dice. Pero hay otra que provoca el Señor, el Espíritu Santo, para nuestro arrepentimiento. ¿Qué tipo de tristeza cargas el día de hoy mientras estás sentado, mientras Sergio está predicando? ¿Qué tipo de tristeza? ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿El mundo me tiene enlutado? ¿O me tiene quebrantado el Señor para que me vuelva a Él? ¿Cuál es tu mayor tristeza? La tristeza de ellos era por causa del pecado. Ya no había gozo, había confusión. Versículo 11, confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera y el grano y el granado también. La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Esta tristeza fue provocada justamente por despilfarrar el recurso que le pertenecía al Señor y el gozo ya no estaba. Desde este púlpito lo decimos tristemente, Chile es el país más triste de Sudamérica. ¿Usted sabía? Chile, el país más triste de Sudamérica. ¿Y cuál es el país más alegre? Según usted lo puede googlear en una de las tantas estadísticas, Colombia. Y Colombia es uno de los países en Sudamérica, el primero en padecer mayor persecución, la iglesia. Colombia. Algo nos está pasando. ¿Sabe lo que nos está pasando? Nos estamos emborrachando con los placeres de este mundo. Y el que se emborracha no tiene lucidez, lógicamente, y está confundido. Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Mientras más abundancia tenemos, parece que más la tentación de emborracharnos con lo que tenemos. Con tristeza lo digo. Jóvenes que hace un tiempo atrás estuvieron con nosotros, eran sencillos y literalmente pobres. Y no lo digo así despectivamente, no, eran pobres. Apenas tenían, hermanos, para movilizarse. Y llegaron aquí quebrantados. La iglesia los ayudó, los casamos, le entregamos la palabra. Pero cuando llegaron a ser profesionales, se olvidaron de todo lo que Dios les dio. Yo sé que hay excepciones acá, hay hermanos que han permanecido. Pero con tristeza lo digo, y he visto que no solamente esto pasa acá en nuestro medio. ¿Cuántos que han recibido tanta bendición de Dios hoy están deleitándose en su profesión, en sus carreras? Y miran incluso el evangelio como algo ya de tercer mundo. Es una realidad. Querido joven, mientras más el Señor te honre, mientras logres tus objetivos, tu carrera, acuérdate de dónde iniciaste en el Señor. Acuérdate cuál es tu origen. Acuérdate de tu padre con modestia, que con mucho esfuerzo te pagó tus recursos. Y no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Le hablo también a los hermanos que han ido progresando en sus trabajos. No se afanen más por su trabajo. No, pastor, es que estoy... Sí, todo tiene un tiempo, pero todo tiene también justamente la medida. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El ser humano mientras más tiene, más altivo es. Mientras más conoce de todas las áreas de la vida, la tentación es ser más vanidoso. Por eso, por favor, querido hermano, que todo lo que Dios te da, manéjalo bien, administralo bien, con humildad, con el ancla que no se te vaya el barco a cualquier destino. Mientras más Dios te da, más humilde debes ser. La segunda etapa tiene que ver con el arrepentimiento personal. Vamos a Joel 1:13. ¿Cuál es el motivo principal de esto también, de este arrepentimiento? Es que primero Dios comienza a llamar a los líderes. El conducto regular de Dios para el arrepentimiento de una iglesia, de una familia, de cualquier grupo, Dios llama primero a sus líderes. Versículo 13, la versión NTV. Si lo tiene ahí, dice, ustedes sacerdotes vístanse de tela áspera y lloren, giman ustedes los que sirven en el altar. Vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera. Ustedes, ministros de mi Dios, no hay grano ni vino para ofrecer en el templo. El luto para un ministro, para un pastor, para un líder, un padre de familia, el principal luto es cuando no tengo palabra, no tengo fe, no tengo que entregar. Eso es lo peor que nos puede ocurrir, señores. Lo peor que nos puede ocurrir. Que falte la fe, que falte la palabra, que falte el aceite, la unción. Eso es un estado de luto. ¿A quién Dios llama primero? A los sacerdotes. Y a veces se nos provoca el caos en la familia. Y presentamos al hijo delante del Señor. Te presento a este hijo, Señor, mira qué rebelde está. Y el Señor dice, no, presenta a tu hijo, preséntate tú primero. ¿Me escucha? Usted déjese reclamar al Señor por su hijo. Usted primero preséntese al Señor por su hijo. Porque Dios es un Dios de orden. El segundo llamado, arrepentimiento a las familias. Joel capítulo 2, versículos 16 al 17, NTV. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación, al que está recién casado en la noche de boda, en su placer legítimo. También llámenlo. Ay, Dios mío. Todos.
Y eso me gusta el Señor, que cuando el Señor nos quiere escanear, a todos nos escanea. Nadie puede decir en este lugar, soy 100% perfecto, santo, inmaculado. Mentira. Todos. Reúnen a toda la gente, a los ancianos, a los niños, aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los has abandonado. Los ha abandonado el Dios de Israel. No sé si está el texto ahí, la versión NTV. Lo que estoy leyendo, Joel 2, del 16 al 17. El llamado es para todos. Y cuando no hay arrepentimiento, ¿sabe lo que hay? Hay burla de la gente, de tus familiares y de tus amigos y de tu compañero de trabajo. Es verdad que hay dos tipos de bullying que uno puede enfrentar. Cuando las cosas bien, vas a tener bullying. Pero lo peor es padecer, como dice el apóstol Pedro, por malhechor. Ninguno padezca por malhechor, dice el apóstol Pedro. Y por hacer las cosas mal, por eso no padezcas. Y no diga, oh no, estoy padeciendo por la obra de Cristo. Mentira. Como un día un hermano, estas cosas pasan en todos lados, hermano. Pasó adelante a contar su testimonio y era un hombre así de porte, estatura. En esos tiempos el más espiritual andaba con Biblias grandes. No sé si se acuerdan, en los años 90. Siempre, oh, qué espiritual. Y cuando era académico, Biblia de estudio. Oh, el gran teólogo en medio de nosotros. Y este hermano pasa con su Biblia de estudio, hermano. La Scofield, creo que era que aquel tiempo era la más famosa. Quiero pedir la oportunidad, todo quebrantado, llorando, hermano. Padecí los padecimientos de Pablo. ¿Qué le habrá pasado a este hermano? El Señor me llevó a la cárcel. El Señor te llevó a la cárcel. Por curado. ¿Por qué te habrá llevado el Señor a la cárcel? Y empieza a contar, y Dios me dio la oportunidad de hablarle a todos los que estaban ahí. Por causa del Señor. Mentira, porque no pagaba la pensión alimenticia de sus hijos. Tragicómica la historia. Es que ese es el gran problema. Nosotros tenemos una apariencia de piedad. Pero si el Señor no escudriña, la verdad es que, ay Dios mío. Por favor, antes de abrir la boca de dar testimonio a la gente de tu piedad, por favor, abre tu boca y abro mi boca para ponerme a cuenta con el Señor antes. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículos 2 y 13. Vemos que acá hay un llamado a la conversión de corazón. 12 y 13, Joel 2, 12 y 13, NTV. Por esto, pues, la versión NTV dice, vuélvanse a mí mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Mira lo que el Señor nos está hablando cuando son las 1:10. Vuélvanse a mí, no el otro domingo, no en Avívanos, no ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. El Señor está hablando. Él está diciendo, entréguenme su corazón. Si tú y yo le entregamos el corazón, le entregamos toda la vida, todo el dinero, todo el tiempo, todo la profesión, todo es tuyo, Señor. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, que eso es superficial. Sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, pues Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y de no castigar. Aleluya. Qué fuerte lo que el Señor nos está hablando. Él dice que nos volvamos de corazón. Él te está pidiendo no tu tiempo, no, te está pidiendo toda tu vida, tu corazón. Te está pidiendo todo. Y Él dice que está deseoso
de desistir y de no castigarte. Él no quiere tu castigo, Él no quiere, pero por causa que nos ama y que tiene que corregirnos por causa de que participemos de su santidad, dice el escritor al libro de los Hebreos, es que viene la disciplina. Todo este pueblo que vino como dientes de león, dice el profeta de un modo figurado, fue instrumento de disciplina para Israel y para Judá. Fueron el elemento o el patrón de juicio, como dice el pastor Rodrigo en su clase, para un pueblo rebelde. Usted me dice, pastor, yo no soy israelita, pero usted es pueblo de Dios. Y la palabra es la misma de ayer y de hoy y tiene una aplicación en este tiempo. Los mismos conflictos que tuvo Israel es el mismo conflicto que hoy tenemos también. Hay una promesa de perdón en el versículo 18. Entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor se complace con perdonarnos, con abrazarnos. Dígame usted que tiene un hijo medio quisquilloso, rebelde a lo mejor, que cuando su hijo conoce su error y le da y extiende su brazo y reconoce su error, ¿cómo usted actúa con ese hijo? ¿Cómo actuó el padre del hijo pródigo al ver que su hijo regresaba? Lo esperó con un palo con clavo oxidado, como dice Luis. Siempre Luis dice, tengo una palabra con un palo con clavo. Es broma, sí. ¿Cómo lo espera Dios cuando alguien se arrepiente? ¿Con un báculo, con un rayo? ¿Cómo lo espera Dios? ¿Cuánto hemos experimentado el perdón del Señor? ¿Cómo ha sido Dios contigo cuando no ha perdonado? Un Padre amoroso. A mí me pasó una experiencia recién convertido, experimenté el perdón de Dios. Llevaba una semana convertido. Yo no entendía de Biblia, no entendía nada, de nada, de nada. Y recuerdo que estaba en mi casa, mis papás no estaban, ahora recién van a saber ellos. Y estaba escuchando mis coritos, Led Zeppelin, Black Sabbath, estaba escuchando esos coritos. Y llevaba un año convertido, una semana convertido. Y el Espíritu Santo viene sobre mí y me dice, vota todo eso. Escucho la voz de Dios, nunca la había escuchado. Vota todo eso. Entre paréntesis, le digo a todo aquel que escucha música mundana, que exalta a Satán, que exalta la inmoralidad, sea reggaetón, rock, sea cualquier tipo de género de música, que exalta el pecado, por favor, vótalo hoy día ya. Vótelo. Y recuerdo que tomé en ese tiempo cassette, se me cayó el carnet, sí, cassette, sí, con eso que con el lápiz le hacía y así. Sí, para volver atrás o para adelantarlos. ¿Cuántos vienen de esa época del cassette ya? Vieja historia nomás. ¿Y sabe lo que hice? Tomé los cassettes y frente a mi casa había un potrero que todavía estaba en la casa de mi papá y los tiré fuera. Desde ahí nunca más volví a escuchar esos coritos de las tinieblas. ¿Sabe lo que provocó? Me entré al dormitorio y vino el Espíritu Santo sobre mi vida y empiezo a sentir que Dios me había perdonado y no podía controlar al Espíritu Santo. Empecé a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar. Y dice, pero ¿por qué salto? ¿Por qué salto? Era el gozo de su perdón, el gozo de la salvación que estaba sobre mi vida. Yo no lo entendía, pero me vino tanta alegría. Ser perdonado por Dios, sentí que un peso se me fue. Yo he creído en esto, que hay muchas personas que hace tanto tiempo no tienen alegría y gozo, lo mismo que acá, porque no han llegado al punto del arrepentimiento de corazón. Vive Dios que es verdad que todo ser humano que se arrepienta ante el Dios Santo va a tener gozo, paz y alegría. Lo va a experimentar. ¿Hace cuánto tiempo no te gozas? ¿Hace cuánto tiempo no te impacta el Señor? Comencemos con el arrepentimiento. No vaya a ser lo que le pasó al pueblo. Porque Amós, contemporáneo de Joel, dice en Amós 4:9, dice, aún así, a veces el pueblo no se arrepiente,
La langosta comió vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestras higueras, vuestros olivos. Pero no os volvéis a mí, dice Jehová. Amós 4:9. No vaya a ser que con toda la catástrofe no nos volvamos al Señor. Yo espero que este versículo, Amós 4:9, no sea para nosotros, porque yo quiero que sí nos arrepintamos todos. Todo lo que nos ocurre, la enfermedad, la crisis financiera, los problemas interpersonales, siempre nos arrinconan para saber que somos frágiles y necesitamos de un Dios todopoderoso. Pero Dios siempre tiene oportunidad. ¿Usted se acuerda de esta parábola de la higuera? En Lucas 13 está. Cuando el Señor va a ver si el dueño del predio, va a ver si la higuera que estaba a cargo de un viñador iba a tener fruto. ¿Y qué pasó? Lo primero que dijo el dueño del predio: corta la higuera, corta la higuera. ¿Para qué vamos a inutilizar la tierra? ¿Y qué hace el administrador? Empezó a rogar: por favor, te pido un año. Yo la voy a abonar, la voy a podar, la voy a cuidar, pero por favor dame una oportunidad. No la cortes, por favor, no la cortes. ¿Qué implica eso? Clamor al Señor: por favor, no me cortes a mí, no me cortes, no cortes. Por favor, dame un año más. Voy a abonar, voy a orar, me voy a congregar, me voy a consagrar, pero por favor, no me cortes. No cortes la higuera, no me cortes con una enfermedad, no me cortes. A veces vemos que el árbol va de mal en peor y no hacemos nada. Nos echamos a morir. Pero sin embargo hay una promesa de perdón y restauración. Y el Señor se lo dijo en innumerables maneras y formas. Cuando también Judá estaba en el peor estado, el Señor levantó siempre profetas. Siempre levantó profetas. Porque la voluntad de Dios nunca fue exterminar a un pueblo que Él había escogido. Escúchalo bien, la voluntad de Dios no es destruirte. La voluntad de Dios no es que tú estés arruinado toda la vida. La voluntad de Dios es que nos entreguemos completamente a Él. Esa es la voluntad de Dios. De fiesta en fiesta vivimos como ciudadanos en este país. Iba a decir cuánto la bailaron, la tomaron todas, no, pero no lo voy a decir, en fiestas patrias. ¿Cuánto dinero no gastamos? ¿Cuánta carne no comimos? ¿Cuánto? ¿Y el Señor? ¿Sabe? Cuando Salomón instauró el templo, vino la gloria del Señor, los ministros no podían, porque era tanta la gloria, había un júbilo, había una fiesta, había una tremenda algarabía, y viene palabra del Señor, porque el Señor sabía que este pueblo en corto tiempo iba a romper el pacto, pero el Señor le da una advertencia antes y les da la herramienta y la solución ante una eventual enfermedad que se venía. ¿Sabe cuál fue? Segunda de Crónicas 7:14, que usted se lo sabe, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, la versión NTV voy a leer. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré y los perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Agradezco, chicos, que coloquen los textos bíblicos, por favor. El Señor le había advertido. Ellos estaban en fiesta, pero el Señor sabe lo que viene mañana. El Señor sabe lo que viene mañana y el Señor le habla antes de tiempo. ¿Cuál es la solución ante el gran problema de la vida? El arrepentimiento al Señor. Ahí radica todo. En el día de Pentecostés, un avivamiento tremendo. Habían unos espectadores que estaban ahí que querían lo mismo, ¿Y qué es lo que dice Pedro a estos espectadores
que estaban atónitos. Esto está en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 les dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Antes de ser lleno del Espíritu, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Dios no llena a nadie sin antes el vaso sea limpio. Dios quiere limpiar a su iglesia antes de enviar un tremendo derramamiento del Espíritu. Él quiere limpiarnos. Él no echa el agua limpia en vasos cochinos. O somos vasos de honra o somos vasos de deshonra. La iglesia tiene que ser un vaso de honra. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos cuantos están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, ¿qué significa esto? El que se arrepiente, el que tiene un quebranto ante el Señor, ese efecto de bendición, de salvación, también afecta a las generaciones. Un padre, una madre, un pastor, sea quien sea, arrepentido, afecta para bien a su familia. Porque la promesa también es para tus hijos. Pero de la misma manera, un padre, un pastor, un hermano, un líder que no se quebranta ante el Señor, que no se humilla ante el Señor, la bendición no llega a su posteridad. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero esta promesa está condicionada a la obediencia. Hay promesas de Dios que están sujetas en su mayoría a una obediencia. Y la tercera etapa es experimentar la restauración y la plenitud con el Espíritu Santo. Esta es la etapa que yo anhelo, que la vivamos todos, no algunos. Acompáñenme, Joel, capítulo 2, versículo 19. Lo primero que vemos acá es que el Señor los va a saciar espiritualmente a todos los que están secos, todos los que no tienen la fe de antes, a los que perdieron la fe, a los que perdieron la unción, a los que perdieron las ganas de servir a Dios. Hay una promesa, te arrepientes y Dios te va a saciar espiritualmente. Versículo 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, wow, aleluya, mosto, aceite, y seréis saciados de ello y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Le hablo a todo aquel que está escaso de palabra, escaso de unción, escaso de la gracia de Dios. Él mismo vendrá y te traerá el pan. Él mismo tendrá la palabra. Él mismo vendrá. No el pastor Sergio, no el pastor Tomás Luna, no. Él te va a restaurar espiritualmente. Decláralo, sí, dile, Señor, tú me vas a restaurar. Volveré a tener la palabra viva en mi boca, en mi corazón, y la volveré a entregar. Recuerda lo que dice el profeta Isaías. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios te da palabra es para que te nutres espiritualmente, pero también tiene semilla para dar a otros. ¿Hace cuánto tiempo no evangelizas? Pero viene el tiempo que vas a comenzar a evangelizar, porque Dios te da pan y te da semilla. Vas a volver a evangelizar, le estoy hablando a algunos, vas a volver a evangelizar. Dios te dará el recurso, Dios te dará la fuerza, porque el que no come pan no tiene fuerza, pero el que come la palabra recibe fuerza como la del búfalo. Aleluya. Tendrás victoria sobre tus enemigos, versículo 20, la versión Reina Valera. Y haré alejar de vosotros el del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su ardor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que los demonios, porque tu lucha espiritual no es contra el vecino o la suegra, no, es contra demonios. Esos demonios que te tienen atormentado, arruinado, tendrán que irse lejos en el nombre del Señor. Cuando te arrepientes, el Señor disipa las tinieblas y Él te da victoria. Él te da victoria. No es posible que vivas oprimido y aterrado por los demonios. No es posible que gran cantidad de evangélicos en mi país padezcan de crisis, de angustia, de depresión. Eso no es posible. Yo me resisto a eso.
No es posible que viva arrinconado por la angustia, por espíritu demoníaco. Y usted, tal vez muy académico, dirá, pastor, pero eso, según la ciencia, respeto a la ciencia, pero tenga discernimiento espiritual, que el demonio quiera tornar tu mente. Me resisto que vivas toda la vida triste. Me resisto a eso. Mi Dios me habla de otra cosa, que Él cambia tu tristeza en baile. Tu lamento en baile, tu tristeza en gozo. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Él es nuestro Dios. Ya basta de canutos derrotados. Ya basta de canutos emocionalmente, no tengan temple. Basta de eso, señores. No somos una generación de cristal, aunque los sociólogos han estigmatizado a una cantidad de adolescentes y jóvenes. Los diagnósticos estigmatizan, pero yo me quedo con el diagnóstico del Señor. ¿Cuál es mi identidad? Tus hijos no le digan más que eres de una generación de cristal. No, dile, mis hijos son parte de una real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es mi identidad, señores. Nadamos contra la corriente como los salmones. Tenemos autoridad del Señor. Toda autoridad del Señor nos fue delegada. El Señor volverá a traer la alegría y el gozo incluso en tu entorno. Versículo 21. Tierra, no temas, alégrate. Y cuando habla de la tierra, por favor, considere que usted también es esa tierra de un modo figurado. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Es una promesa del Señor cuando te arrepientes, te quebrantas. Que lo que hace, el Señor te sacia espiritualmente, te da victoria sobre los enemigos, te da alegría sobre todo el entorno. Habla de la tierra. La tierra no es solamente una planta, la tierra es todo en la naturaleza. Hay fructificación. Ya no vamos a estar arruinados como esos árboles otoñales, todas las estaciones del año sin ninguna hoja. Que dice el versículo 22. Estoy profetizando la palabra. No estoy leyendo, estoy profetizando la palabra. Por favor, alguien entienda en el espíritu lo que Dios quiere hacer contigo. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Porque los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán sus frutos nuevamente. Vas a volver a fructificar. Vas a ser ese árbol verdoso que antes eras. Oh, qué hermoso el Señor. El diablo te dice, te vaya a morir arruinado, lleno de enfermedades. Pero el Señor me dice que voy a fructificar. Voy a fructificar. Aleluya. El Señor devolverá lo que el pueblo había perdido. Versículo 25. Y os restituiré los años, porque fueron años, no fue un día esto. Recuerde que fue de menos a más, ¿cierto? La metamorfosis de la langosta. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién te va a restituir lo que te comió todo esta langosta? El Señor te lo va a restituir. Vas a volver a predicar la palabra como antes. Vas a volver a enseñar. Vas a ser lleno del Espíritu como antes. Vas a volver a experimentar los dones del Espíritu. Estoy profetizando de parte del Señor. Vas a volver a servir con gozo y alegría al Señor. Va a haber alabanzas que van a brotar de tu corazón. Versículo 26. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Será testimonio a tu familia, a los que se burlaron de ti, no con orgullo, no,
dando gloria a Dios que sí, estuviste en la ceniza, estuviste muerto, pero Él te levantó, Él te resucitó con el poder de su gracia. Él te vistió de nuevo con nueva ropa de Cristo, tienes anillo, tiene identidad y la gente dirá, wow, grandes cosas ha hecho Jehová con este. Usted no tiene que andar defendiéndose con la gente que habla mal de usted. Deje que Dios dé testimonio a usted con lo que el Señor está haciendo en usted. No pelee con el vecino, no pelee con la vieja cagüinera. Quédese tranquilo. Cállate. La gente va a dar testimonio. Y va a decir, sí, este estaba arruinado, hoy Dios lo ha bendecido. Pero antes que quebrantamiento, habrá una relación plena con el Señor. Versículo 27, y conoceréis, no solo teológicamente, sino que empíricamente, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Denle un aplauso al Señor. Y recién aquí se cumple esto, la guinda de la torta. Versículo 28, después de todo lo que le he señalado, de ver la condición arruinada en la que se encontraba el pueblo, de ver cómo el recurso que le pertenece a Dios lo despilfarré y lo ocupé para mis placeres, después que vino el arrepentimiento de los sacerdotes, de la familia, después de todo eso, el Señor promete todo lo que le señalé, y con esto que marca, que es el sello de la restauración. Es el sello de la restauración. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, después de todo lo que hemos observado. El derramamiento del Espíritu Santo, escúchelo bien, no se importa yendo a Colombia. Yo no puedo ir a un culto de avivamiento y decir, me convido un poquito para llevarlo allá. Eso no es así. Hay principios. Yo sé que hay gente que va a tantos países a ver a Benigir, a Ricardo Rodríguez. Está bien, vayan a verlo. ¿Qué es lo que van a provocar ellos con una palabra, con la unción? Una motivación, una influencia. Pero la unción que tú y yo debemos tener, no se importa de otro país. No está a miles de kilómetros, solamente está a 40 centímetros. Así está. A 40 centímetros. Él empieza a restaurar, Él empieza a levantarte, a renovarte. Has perdido la pasión, has perdido la unción, has perdido el aceite. Bueno, a 40 centímetros está el proceso de la renovación. Cortito. Se nos viene avívanos. Pero Dios nos está hablando antes. Él quiere derramar su espíritu, pero Él quiere limpiar a su iglesia antes. Hace 2 viernes pasados, estando en la cocina con Cindy, era las 12 de la noche, estábamos tomando un té y el Espíritu Santo nos habló 3 cosas. Sabiduría, que tuviéramos sabiduría, que instáramos a la iglesia a la consagración, que de hecho se lo compartí al pastor Carlos y a hermano Daniel, porque Dios quiere derramar su espíritu. Fueron 3 cosas, clarito, estábamos en la cocina, hablábamos con Cindy, 3 cosas: sabiduría, consagración, y Él va a derramar de su espíritu. Póngase en pie.
No se distraiga. Cierre sus ojitos, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Espíritu Santo, escudriñanos. Escudriñanos. Sacerdotes, vístanse de cilicio. No abran sus ropas ni la rasguen físicamente, no. Sino el corazón, dice el Señor. El corazón. Amado Señor, perdónanos por todos los pecados que hemos cometido. Perdónanos por nuestra poca pasión por ti, porque hemos perdido el trigo, el grano, lo hemos despilfarrado, el tiempo en buscarte lo hemos tenido para ver nuestras series, el dinero que nos das lo hemos ocupado para nuestros placeres. Y muchas veces la obra de Dios está escasa en la economía. Nos diste profesiones y no la disponemos en tus manos, Señor, como nos hablabas en la conferencia misionera. Nos esforzamos pensando que la carrera es la principal razón de la vida, siendo que es un elemento para tu obra, Señor. Oh Dios, perdónanos de todo corazón por mirar con desprecio al hermano, por juzgar sin saber antes el contexto de las cosas. Perdona, Señor, si mi pueblo se humillare. Han venido enfermedades sobre algunos. Algunos han sido por causa de administrar mal el cuerpo. Hay otros que han sido afectados por un espíritu de enfermedad. Y hay otros que han sido disciplinados, dice el Señor. Es tiempo de volverse a Él. Es tiempo de reconocer que han pasado los años y nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio de religión. Señor amado, apaciónanos nuevamente por ti. Vuélvenos, Señor, al camino, como dijo el profeta. Que nos volvamos al camino de Cristo. Y paraos ahí, dijo el profeta. Mirad el camino. Y volveo a la senda antigua. A esa senda donde antes no te concentrabas tanto en tus quehaceres, sino que lo primero que hacías al levantarte en la mañana era buscar al Señor, leer la palabra, era cantarle al Señor. Oh Dios, que tú seas el primero en nuestra vida, Dios. Perdónanos, Señor. Límpianos, lava, límpianos, Señor. Aleluya, perdona, limpia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Habla con el Señor ahí. Habla con el Señor. Si alguien quiere ponerse rodilla, de guata, como sea, pero habla con el Señor. Te necesito, Señor. No quiero perder el trigo, no quiero perder el producto de la vid. Quiero tener algo para ofrecerte, Señor. Qué triste, Dios, es cantar la canción "No hay nada que pueda ofrecerte", pero sí podemos ofrecerte un corazón quebrantado. Oh Señor,
Yo no voy a hacer ningún llamamiento hoy porque el Señor te está llamando, Él a ti directamente. Él te está llamando a ti. Habla con el Señor, habla con el Señor. Padre, vuélvenos el gozo de la salvación, vuélvenos el gozo del perdón. Vuélvenos a apasionar, Señor. Vuélvenos a apasionar, Señor Dios. Que tú seas el primero en todo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.